¿Podrá ganar la Champions esta temporada? Ese es el reto de Guardiola. Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret. Hoy vamos a hablar de Guardiola y del Manchester City. Es cierto que cada temporada le da una vuelta de tuerca a sus claves tácticas para poder hacer más competitivo al City, y yo creo que este año se ha metido entre ceja y ceja poder ganar la Champions League. Nosotros ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la pizarra y vamos a explicar esas claves tácticas de esta temporada para que lo entendáis mejor. Vamos a comenzar explicando el sistema que suele usar de inicio Guardiola. Él suele empezar siempre con el sistema 1-4-3-3. Son los diversos jugadores que usa muchos jugadores continuamente, pero nosotros vamos a hacer un 11, ¿no? El 11 que Fútbol Secret pondría como equipo potente para jugar una final, por ejemplo, ¿no? Ederson bajo palo, luego una línea de 4 con Zinchenko banda izquierda, ese lateral izquierdo de inicio, Laporte y Díaz como centrales y Cancelo como lateral derecho también de inicio como laterales, ¿no? Luego por delante Rodri, aunque sabemos que está Fernandinho, pero bueno, pondríamos a Rodri con una línea de 2 formando ese 3, ¿no? El 1-4-3 con De Bruyne y Silva, aunque también está Gundogan, pero en una hipotética final no lo jugaríamos con estos dos jugadores. Y luego con la línea de 3 de arriba con Grealish, que es el jugador, el fichaje estrella, habría que ponerlo, Sterling por el otro lado y un falso 9 como sería Foden, ¿no? Pues el sistema 1-4-3-3, donde los jugadores tienen lo siguiente. Lo primero, sistema moldeable, como veremos a continuación. Segundo, jugadores multifuncionales. Ya veremos cómo los laterales no solo funcionan como lateral, o cómo los interiores no solo funcionan como interior, ya lo veremos. Movilidad de los jugadores continuos, constantes, si os fijáis, es un sistema muy complejo donde todos tienen importancia. Y luego diversos sistemas en función de la zona y del momento del ataque, que eso es lo que vamos a ver en este vídeo que traemos para vosotros, el primero del año de Fútbol Secret. Vamos a hablar de cómo se posiciona este Manchester City de Guardiola en zona 1, saque de meta, partiendo del 1-4-3-3, como hemos dicho, cómo va variando esa funcionalidad de los jugadores, ¿no? Podemos comenzar diciendo que lo primero que hace es colocarse en función de la estructura defensiva del equipo rival, pero sí hay unos matices que siempre lo hace con todos los equipos. El primero es meter a los centrales con el portero y Rodri para hacer superioridades, y el segundo es mantener a estos dos extremos lo más abierto y alejado posible del balón. ¿Para qué? Para que la línea defensiva del equipo rival esté lo más alejada posible también y se genere espacio por aquí dentro, ¿no? Siempre nos queda la opción de, como Ederson tiene balón largo, si esta línea defensiva se mete a presionar a esta zona, en esta zona donde estoy poniendo el ratón, Ederson pone el balón a la espalda, con lo que Sterling en carrera y Grealish van a tener ventaja. Por ello, los equipos rivales, que eso ya se lo saben, lo que hace es poner la línea defensiva a la altura de ellos para que se tenga que jugar por aquí y que Ederson no tenga la opción de jugar largo, ¿no? Entonces, viendo esto, vemos la posición de los dos centrales, del medio centro, Zinchenko y Cancelo abiertos, Silva y De Bruyne y Foden para que el equipo pueda sacar la pelota jugada y poder progresar. ¿Qué pasa cuando ya el balón lo tienen en zona 1, pero no de saque de meta, sino ya en ataque organizado, ¿no? El equipo se coloca de dos maneras diferentes, bueno, de 4 mejor dicho. Una primera es esta que tenemos aquí, el portero, una línea de 3 con Laporte, Díaz y Cancelo se mete en ayuda por dentro, ya no sería un lateral, ahora tendría función, por ejemplo, de central derecho. Zinchenko, que ahora no sería lateral, sería carrilero, por ejemplo, Sterling, que viene aquí también a pegarse para dar la amplitud. Silva, Foden y Grealish, una línea de 3 aquí intentando tocar la pelota con De Bruyne y Rodri, ¿no? Aquí se puede ver cómo quedaría. ¿Qué pasa? Que como Guardiola sigue queriendo tener la línea defensiva lo más alejada posible, Sterling y Zinchenko tienen que tirar para arriba, ¿no? Y se colocan en esta posición. Y tenemos aquí 1, 3, 2, 3, 2, ¿vale? Esa sería la primera. ¿Qué pasa? Mete una variante nuevo cuando necesita tocar la pelota y hacer superioridades. Pasa esto. La primera, Ederson se pone como un central más. Aquí línea de 4 con Ederson haciendo superioridad. Y luego otro movimiento cuando De Bruyne se va, Rodri se mueve y aparece Silva.
Si De Bruyne y Silva o Gundogan, siempre va, uno se va y otro aparece, ¿vale? Eso sería otro posicionamiento que tenemos aquí. Sería un poco asimétrico, ¿no? Donde las funciones cambian. Fijaros, Ederson ahora sería un central, sería un jugador de ataque, ¿no? Cancelo de nuevo lateral, Laporte lateral izquierdo, Zinchenko sería extremo, fijaos, y cómo esto va variando, ¿no? Los interiores y centrocampistas. Otra manera también que nos podemos encontrar el equipo en salida de balón, en zona 1, dependiendo ya dicho del rival, volvemos a lo mismo. Ahora una línea de 2 con Laporte y Díaz, solo con los dos, Rodri por delante, una línea de 4 con Cancelo y Zinchenko bien abiertos, con Silva y De Bruyne por medio, haciendo los dos de interiores, y luego Grealish, Foden y Sterling un poco más por dentro y Grealish para dejar a Zinchenko y Cancelo dar la amplitud, ¿no? Para tener esa superioridad. Aquí se puede ver. Y aquí tenemos de nuevo superioridad por el centro. ¿Qué pasa? Aquí también hay una modificación. A veces pasa esto. Ederson se viene como si fuera central, o líbero mejor dicho, Laporte central izquierdo, Díaz derecho, y el equipo sigue teniendo la pelota. Pues esos serían los matices de saque de meta o de ataque organizado en zona 1 que está haciendo Guardiola y que le está dando un resultado espectacular y donde todos nosotros podemos aprender mucho de esto. Vamos a hablar ahora de qué pasa con la estructura del sistema y qué le pide Guardiola a sus jugadores cuando tienen el balón en ataque organizado en zona 2, ¿no? Zona de centro del campo. Aquí se puede ver cómo el equipo evoluciona y se coloca de varias maneras. Una de ellas es la que tenemos aquí. Portero Ederson, como si fuera aquí líbero, no está pegado a la portería. Laporte y Díaz, los dos con una línea de 4 con Cancelo abierto, Zinchenko abierto, como si fueran carrileros, dándose amplitud. De Bruyne ayuda a Rodri o Silva ayuda a Rodri, uno de estos dos. Y esta línea de Foden se viene al centro del campo a ayudar a Silva. Juegan con dos medias puntas, ¿no? Por decir de alguna manera, aquí jugadores de segunda línea. Y luego Grealish bien abierto como extremo y Sterling bien abierto, ¿no? Eso sería el primer posicionamiento, ¿no? Sería 1, 2, 4, 2, 2, ¿no? También podemos ver cómo evoluciona y se convierte también en el 1, 2, 4, 4, dependiendo del equipo rival, dependiendo de la superioridad que tengamos que tener aquí. ¿Y para qué? Bueno, y la última opción es esta, ¿no? Cómo el equipo evoluciona en 1 con Ederson, Laporte y Díaz como centrales, Zinchenko que se mete por dentro y Cancelo ayudando a Rodri, luego Silva, Foden y Bruyne, Bernardo Silva, De Bruyne y Foden formando esta línea de centro del campo para tener superioridad, fijaos todo lo que hay aquí, y luego Sterling y Grealish dando esa amplitud, manteniendo al otro equipo abierto, ¿no? ¿Para qué? Pues aquí lo podemos ver bien, ¿no? Silva puede entrar en estos carriles que son los que quiere atacar Guardiola, entre central y lateral. Sterling que tiene abierto al lateral, Grealish tiene abierto al lateral, con lo que De Bruyne tiene para poder atacar esta zona. Aquí puede hacer superioridad con los dos o el 1 contra 1, ya sea de Grealish o De Bruyne, aquí lo mismo. Foden, que tiene libertad de movimiento en el todo frente de ataque. Y luego esta parte de aquí, como Silva puede caer a banda. ¿Por qué? Porque si Silva cae carril lateral, Cancelo está por carril interior. Si De Bruyne cae a carril lateral, Zinchenko está por carril interior. Luego puede venir también a ayudar. Y Foden, que también puede hacer superioridades ayudando a Rodri en la salida de balón. ¿Qué pasa con esto? Que Cancelo tiene, si está el carril lateral cubierto por Sterling y por ejemplo por Silva, pues él puede atacar por este carril. A la vista está como Zinchenko y Cancelo, hasta Cancelo jugando en esta banda ha dado un montón de asistencia esta temporada porque son laterales con mucha responsabilidad a la hora de crear el juego de ataque, ¿no? Todo esto es para que tenga progresión el fútbol de Guardiola y que aunque haya pérdidas, fijaos todos los jugadores que están en esta zona para poder robar tras pérdida fácil y haciendo que el equipo sea compacto y a la misma vez se pueda hacer ese juego asociativo que le gusta a Guardiola. Y ahora vamos a explicar qué pasa cuando el equipo de Guardiola tiene ese ataque organizado en zona 3. Aquí vamos a colocar al equipo, el balón lo vamos a poner en zona 2-3, aquí está ya el equipo intentando hacer el último progreso para meter gol. Y aquí explicar que el posicionamiento original es el de Ederson bajo palo, con Laporte y Díaz de centrales con línea de 2, Zinchenko, Rodri, Cancelo y Zinchenko se meten por dentro para esa vigilancia ofensiva, para intentar que el equipo
esté bien defendido, si bueno, el equipo esté bien equilibrado si pierde la pelota, y una línea de 5 con Sterling y Grealish dando amplitud, abriendo al equipo contrario, y Silva, Foden y De Bruyne intentando atacar por dentro. ¿Para qué? ¿Qué es la intención de Guardiola? Vamos a poner el equipo rival, imaginaos con el 1-4-2-3-1, ¿vale? Y lo que quiere es esto. Fijaos, aquí hacemos un 1 contra 1, si los laterales se quedan abiertos, unos contra 1. ¿Qué pasa? Que si se quedan abiertos unos contra 1, aquí hay dos carriles, que es donde Guardiola quiere atacar, y hay dos centrales, que los centrales, ahora lo veremos cómo pueden llegar tarde, le faltan jugadores, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos una línea de 5? Lo mismo, con línea de 5 tenemos a igualdad de condiciones, es decir, 5 contra 5, con lo que también podría tener superioridades, o unos contra 1, y Zinchenko y Cancelo se meterían más adentro porque le falta un jugador en el centro del campo para equilibrar, con lo que haría daño también, ¿no? Pero vamos a ponerlo con línea de 4. Aquí se puede ver cómo el balón de Laporte se lo da a Grealish, y fijaos, si esto pasa en un partido, ya tiene Guardiola la primera ganada. 1 contra 1 de Grealish contra el lateral. Si se va, pues ya fijaos cómo ahí hay una superioridad, ¿no? Ya que iría y podría centrar, podrían pasar cosas. Que no, que Grealish no va, sino que le da el balón a De Bruyne Grealish. Grealish le da el balón a Laporte, Grealish fija al 2 y le da el balón en profundidad a De Bruyne entre lateral y central. Fijaos De Bruyne aquí. ¿Qué pasa? Que imaginaos que va el 5 ahora a defender eso. Si el 5 va a defender eso, el balón se lo pondría Grealish a Foden. Aquí hay siga De Bruyne, queda este hueco donde Foden iría a rematar esto. ¿Qué pasa si el 4 ahora defiende a Foden? Aquí pasa ahora. El 4 defiende a Foden, pues buscamos Grealish a Silva. Todo esto pensando que el lateral no cierra. Si el lateral cerrara, pues pasa lo siguiente. Imaginaos que ha cerrado bien, que el equipo está bien, pues ahora entra en funcionamiento la segunda línea. Zinchenko, Rodri y Cancelo tienen que tocar la pelota rápida para cambiarlos de costado y de frente y buscar el desequilibrio. Fijaos, aquí ahora el 6 ha seguido De Bruyne, con lo que aquí ahora no se puede hacer esa superioridad, pero fijaos, Zinchenko aparece, viene el 10 a marcar a Zinchenko, ya balón a Rodri, el 8 viene a marcar a Rodri, balón a Cancelo, y fijaos ya Cancelo. Aquí tenemos un 3 contra 2. Cancelo conduce, si Cancelo conduce el 4 le va a salir, con lo que Silva se queda libre, que no, que Silva se lleva al 4, pues Cancelo se la puede dar a Sterling y Sterling hace el 1 contra 1, como hemos visto, o si no, ¿qué puede pasar también? Pues puede pasar que Cancelo, si él lleva el 4, Cancelo lleve la pelota, ¿vale? Y aquí pasen cosas, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta de cómo Guardiola lo tiene todo estudiado. Tiene estudiado los unos contra unos, tiene estudiado cómo puede atacar estos carriles o cómo estos tres jugadores solo queda continuidad. ¿Qué pasaría si se pierde la pelota? Pues todo el equipo está colocado para poder robar el balón de manera rápida. Está claro que si no lo hacen bien, es verdad que deja mucho espacio con pocos jugadores para que le hagan daño. Y por último decir una de las cosas que se ha puesto de moda ahora, que aquí también lo vamos a ver. Suscríbete.